Ya sabes, hay momentos decisivos en la historia galáctica en los que se puede señalar con exactitud donde todo se torció. El momento en que el Imperio Sepran decidió invadir un agujero negro, por ejemplo, o cuando la mina de cristal y la mina colmena intentaron negociar la paz mediante danza interpretativa. Pero nada, y quiero decir absolutamente nada, comparado con el día en que el Consejo Galáctico revisó la solicitud de membresía de la humanidad y decidió que lo mejor era reír. Imagínate esto: el anfiteatro más grandioso del universo conocido. Esculpido en un solo asteroide y suspendido en el vacío entre 12 sistemas estelares, representantes de 3000 especies se reunieron con sus mejores atuendos ceremoniales, que iban desde elegantes túnicas bioluminiscentes hasta lo que parecían ser bolsas de basura carísimas. Y allí, en el centro de todo, se encontraba el señor de las bestias Traxen. Ahora bien, Traxen era todo lo que se esperaría de una especie que se autodenominaba señor de las bestias. 2,5 metros de escamas, músculos y una rabia apenas contenida, con dientes que probablemente podrían atravesar la sala de una nave espacial, y un ego que sin duda podría. Había conquistado 47 sistemas estelares antes del almuerzo casi todos los martes, y su colección de armas enemigas derrotadas decoraba su dreadnought personal como la sala de trofeos más intimidante del mundo. Entonces, retumbó Traxen, con la autoridad que hacía que seres inferiores revisaran sus pólizas de seguro de vida. Los humanos de la Tierra solicitan ser miembros de nuestro ilustre consejo. Los representantes reunidos murmuraron con lo que caritativamente podría llamarse diversión. Las criaturas gelatinosas se mecían de alegría. El cristal y el vexí tintineaban como campanillas de viento en un huracán. Incluso los oradores de piedra, usualmente estoicos, de Granet Prime esbozaron lo que parecían sonrisas en sus rostros pétreos. Dígame, embajador Cleat, continuó Traxen, dirigiéndose a un diplomático insectoide de aspecto nervioso cuya antena se movía con ansiedad apenas contenida. ¿Qué les hace pensar exactamente a estos humanos que merecen un lugar en esta mesa? Los ojos compuestos del embajador Cate recorrieron el anfiteatro como si estuviera calculando rutas de escape, lo cual, conociendo a Cate, probablemente estaba haciendo. Bueno, su señoría, han logrado viajar más rápido que la luz, han establecido protocolos pacíficos de primer contacto y han demostrado una adaptabilidad notable en múltiples entornos. La risa de Fraxon podría haber alimentado una pequeña luna. Adaptabilidad, qué valiosa. Son una especie tan patéticamente débil que necesitan coberturas artificiales para sobrevivir a los patrones climáticos de su propio planeta. No tienen armas naturales, ni armadura, ni habilidades telepáticas. Ni siquiera pueden ver bien en la oscuridad. La diversión del público aumentó. Alguien en la última fila incluso comenzó a aplaudir. Sin embargo, Cleat insistió, subiendo la voz una octava. Según los estatutos sagrados de la membresía galáctica establecidos tras el desafortunado incidente con el colectivo Tari, cualquier especie puede reclamar el derecho a juicio por combate para demostrar su valía. La risa se apagó al instante. La enorme cabeza de Trasraxen se inclinó con la clase de interés depredador que hacía que los seres inteligentes comenzaran a actualizar sus testamentos. ¿Juicio por combate, dices? Su sonrisa reveló dientes dignos de un museo de desastres naturales. ¡Qué deliciosamente tradicional! Muy bien. Que la Tierra envíe a su mayor guerrero, a su campeón más temible, a su máximo depredador. Extendió los brazos, con los músculos ondulándose bajo las escamas que habían desviado los cañones de plasma. Yo, el señor de las bestias Traxen, conquistador de mundos, destructor de flotas, el que hace llorar a las estrellas. Acepta este desafío. El anfiteatro quedó en silencio, salvo por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital y el sonido distante de alguien actualizando frenéticamente los registros del seguro galáctico. Fue entonces cuando se activó la plataforma de transporte. El brillante campo de energía se disipó para revelar a la campeona de la Tierra, una niña de 8 años con un vestido amarillo brillante que sostenía un transportín. Tenía coletas. Tenía los dientes separados.
Y no entendía en absoluto por qué varios miles de seres alienígenas la miraban como si acabara de declararle la guerra a la física misma. «Hola a todos», dijo Emma Rodríguez con ese tipo de saludo alegre que podría impulsar una pequeña ciudad con puro entusiasmo. «Soy Emma y él es el señor Bigotes». Abrió la jaula y sacó lo que parecía ser un gato atigrado naranja completamente común y corriente que observaba a las potencias galácticas reunidas con la clase de desdén aburrido que solo los gatos podían dominar. El silencio se prolongó durante aproximadamente 17 segundos, lo que en términos diplomáticos galácticos equivalía aproximadamente a una epopeya geológica. Entonces empezó a reír. Empezó como una risita, se convirtió en un rugido y finalmente se convirtió en la clase de carcajada cósmica que probablemente se registraba en equipos sísmicos a 3 sistemas estelares de distancia. Otras especies se unieron hasta que el anfiteatro resonó con el sonido de 3000 civilizaciones enloqueciendo colectivamente. Este Traxen jadeaba entre carcajadas. Este es el campeón de la Tierra, una larva humana, y es. Miró de reojo al señor Bigotes, que había comenzado a acicalarse la pata con la dedicación de alguien que se toma muy en serio la higiene personal. ¿Qué es eso? Es un gato, explicó Emma amablemente, sentándose con las piernas cruzadas en el suelo de la arena con el señor Bigotes ronroneando satisfecho en su regazo. Mamá dice que es el mejor gatito del mundo, pero creo que es solo porque aún no conoce a todos los demás. Traxen se secó las lágrimas de sus ojos reptilianos. Oh, esto es perfecto. Absolutamente perfecto. Los humanos nos envían a una niña y a su mascota como su representante. No me había entretenido tanto desde que cristalicé el mundo natal de los Mordak. Lo que Traxen no notó, porque estaba demasiado ocupado saboreando lo que supuso que sería la victoria más fácil de su considerable carrera, fue que el señor Bigotes había dejado de ronronear. Lo que ninguno de ellos notó fue que los ojos del gato seguían cerrados, pero estaban a punto de abrirse. Ahora bien, si nunca han visto a 3000 especies alienígenas apostar simultáneamente contra un solo oponente, déjenme decirles que es todo un espectáculo. El anfiteatro bullía de actividad mientras las pantallas holográficas se materializaban sobre cada sección de asientos, mostrando probabilidades que habrían hecho llorar de envidia a un corredor de apuestas de Las Vegas. El Cristal y Bexy ofrecían 10.000 a 1 contra los humanos. El gremio de comercio gelantiano ya había comenzado a calcular el valor del entretenimiento de lo que llamaban la batalla más decepcionante de la historia galáctica. Incluso los normalmente. Los oradores pacifistas de la armonía del nuevo Edén estaban decidiendo cuánto tiempo aguantaría Emma antes de llorar por sus padres. La apuesta actual asciende a 47.000 millones de créditos galácticos, anunció la IA de la arena con la alegre eficiencia que solo las inteligencias artificiales podían lograr al hablar de un posible peligro infantil. Todas las apuestas apuntaban a que el señor Bestia Traxen lograría la victoria en los primeros 30 segundos. La antena del embajador Clelet se había desinflado por completo contra su cabeza, una clara señal de un colapso nervioso inminente en su especie. Había estado intentando salvar este desastre diplomático desde que Emma bajó por la rampa de transporte como si se dirigiera a un parque infantil. En lugar de, potencialmente, el último día de la civilización humana. Quizás, aventuró Clelet, elevando su voz hacia frecuencias que solo los perros podían oír. Podríamos considerar esto un intercambio cultural, una demostración amistosa de técnicas humanas, para tener mascotas. La colección personal de Braxton brillaba tras su trono como un museo de la conquista. Armas de los maestros de la espada de Ktvar, esencia cristalizada de los tejedores de sueños de Morfeo Prime, incluso un estandarte de batalla de los legendarios poetas de guerra de Sigma Draonus. Cada trofeo representaba una especie que alguna vez se creyó superior, hasta que se encontraron con la particular forma de negociación agresiva de Traxon. El señor de las bestias ya estaba eligiendo mentalmente dónde exhibir la contribución de la humanidad a su colección. Quizás ese adorable vestidito amarillo quedaría encantador junto a la armadura ceremonial de los guardias titanes que derrotó el mes pasado. ¿Sabes?
le dijo Emma conversacionalmente al señor Bigotes, aparentemente sin darse cuenta de que su voz se amplificaba por todo el anfiteatro. Este lugar es muy grande. ¿Crees que tienen bocadillos? Me está dando hambre. Y mamá preparó esas galletas que te gustan. Metió la mano en una pequeña mochila llena de unicornios de dibujos animados y sacó un paquete de lo que parecían ser golosinas típicas de los animales de la tierra. La imagen de una niña humana ofreciendo bocadillos a su mascota mientras 3000 civilizaciones observaban fascinadas probablemente acabaría en varias tesis doctorales sobre el comportamiento de las especies primitivas. El señor Bigotes aceptó el obsequio con la dignidad de quien recibe tributo de territorios conquistados, lo cual, si conocías a los gatos, era prácticamente su forma de ser. Magnífico, rugió Gortz el destructor, un coloso de 3,6 metros de altura cuya especie había conquistado media galaxia de Andrómeda antes de unirse al Consejo. No había visto este nivel de delirio desde que los microseres de Quantum 7 le declararon la guerra a la realidad misma. La diversión del público alcanzó su punto máximo cuando Emma se levantó, se sacudió las migas del vestido y miró directamente a Traxen con la clase de atención cortés que suelen reservar los profesores de escuela a punto de explicar la división larga. Así que, el señor dragón temible, dijo, inclinando la cabeza con genuina curiosidad. ¿Vamos a pelear ahora? Porque el señor Bigotes suele echarse la siesta muy pronto y se pone de mal humor si se le va la agenda. La carcajada de Fraxen probablemente se registró en instrumentos diseñados para detectar supernovas. Ay, niña, no tienes ni idea de en qué te has metido. Soy el señor Bestia Traxen, la encarnación viviente de la conquista misma. Mi rugido ha destrozado lunas. Mis garras han atravesado barreras dimensionales. Mi sola presencia ha hecho que sistemas estelares enteros se rindan antes que enfrentarse a mi ira. Emma asintió con seriedad. ¡Qué bien! ¿Eres más grande que el perro del señor Peterson? Porque Rex es muy grande y me tiró al suelo una vez, pero solo intentaba lamerme la cara. El silencio que siguió podría haber sido embotellado y vendido como un fenómeno cósmico. ¿Sabes qué tienen de gracioso los superdepredadores? No suelen necesitar anunciarlo. Un gran tiburón blanco no nada con una etiqueta que diga, «Hola, soy aterrador». Un oso pardo. El oso no reparte tarjetas de presentación que expliquen sus credenciales. Y el señor Bigotes, bueno, el señor Bigotes seguía sentado en el regazo de Emma con los ojos cerrados, con un aspecto tan amenazante como un cojín especialmente mullido. Braxton decidió que era hora de terminar este espectáculo de comedia cósmica. Basta, declaró, levantándose de su trono con el tipo de destello dramático que había intimidado a civilizaciones de 7 galaxias. Sus escamas reflejaban las luces de la arena, creando patrones que antaño hipnotizaban a las flotas enemigas hasta la rendición. Me cansé de esta farsa. La transformación del Señor de las Bestias era algo digno de contemplar. Su ya impresionante figura de 2,4 metros se expandió a medida que las hormonas estimuladas por la batalla inundaban su sistema. Púas de hueso brotaban de sus hombros y antebrazos. Sus garras se extendían como armas capaces de atravesar cascos de naves espaciales. La energía crepitaba entre sus dientes mientras las capacidades bioeléctricas de su especie alcanzaban su máxima capacidad de combate. La multitud se inclinó hacia adelante, expectante. Esto era más apropiado. Este era el señor de las bestias Traxen. Habían venido a ver el arma viviente, que había convertido la conquista militar en un arte. Emma, mientras tanto, le rascaba suavemente detrás de las orejas al señor Whiske. «Verás, pequeño humano», retumbó Traxen, con una voz que ahora tenía armónicos que podrían romper el cristal. «Voy a hacer esto educativo. Demostraré por qué su especie no es apta para el consejo, porque no son más que inteligentes primates que llegaron a las estrellas por accidente». Empezó a dar vueltas alrededor de Emma y el señor Whiskes, y cada paso hacía que el suelo de la arena se agrietara bajo su peso. Le mostraré a la galaxia que los humanos son criaturas débiles,
indefensas e indefensas que dependen de tecnología rudimentaria para sobrevivir en un universo diseñado para matarlos. Emma levantó la vista de su gato. «Oh, no somos tan indefensos», dijo alegremente. «Mamá dice, los humanos somos muy buenos adaptándonos. Podemos vivir prácticamente en cualquier lugar si nos esforzamos lo suficiente. Y se nos da de maravilla hacernos amigos de los animales». La risa de Traxen fue como una avalancha discutiendo con una tormenta. «Amigos de los animales, niña, soy un animal. Soy el máximo depredador de mi mundo natal. He cazado criaturas que darían pesadillas a tu especie durante generaciones». «Qué bien», dijo Emma, sin dejar de rascarle las orejas al señor Bigotes. «El señor Bigotes también es un buen cazador. Atrapó 3 ratones la semana pasada». Bueno, técnicamente atrapó un ratón 3 veces porque lo soltaba constantemente, pero mamá dice que es solo porque estaba jugando con él. La multitud se lo estaba comiendo. Varias especies ya estaban componiendo lo que sin duda se convertirían en baladas legendarias sobre el día en que los humanos enviaron a un niño a enfrentarse a un señor de las bestias. Los cristales cantores de armonía habían iniciado una apuesta sobre si Emma lloraría antes o después de la primera demostración de poder de Traxon. Fue entonces cuando Traxon hizo su jugada. Se irguió en toda su estatura, con la energía crepitando entre sus garras, y soltó un rugido que una vez hizo que una luna entera rindiera su lealtad a un planeta vecino. Era un sonido diseñado por la evolución para desencadenar todas las reacciones de huida de la galaxia. Un grito primigenio que decía, «Soy la muerte encarnada, y tú eres el almuerzo». Las barreras protectoras de la arena cobraron vida al ser impactadas por la onda expansiva. Varias especies en las gradas superiores se cubrieron los oídos. El embajador Cleat se desmayó, probablemente lo más sensato que alguien había hecho en todo el día. Emma parpadeó una vez e inclinó la cabeza. «Vaya, ¿qué ruido haces? ¿Estás bien? Suena como si tuvieras algo atascado en la garganta». Pero algo más había sucedido durante la impresionante exhibición de Traxen. El señor Bigotes había abierto un ojo, solo uno, un único orbe ámbar que observaba al señor de las bestias con el tipo de interés casual que suele reservarse para ver secar la pintura o crecer la hierba. Pero algo en esa mirada perezosa y entrecerrada hizo que los espectadores cercanos se removieran incómodos en sus asientos. Los veteranos guerreros de Próxima, soldados curtidos que habían combatido en 3 guerras galácticas, de repente se encontraron comprobando las rutas de salida. El colectivo Mente Enjambre, seres que compartían el coraje de miles de millones de individuos, experimentó su primer escalofrío colectivo de la historia. Incluso la IA de la arena detuvo sus comentarios durante 3,73 segundos, lo que en términos informáticos equivalía a un momento de silencio atónito. Dijo Emma, mirando a su mascota. «El señor Bigotes se está despertando. Debe estar interesado por todo el ruido». Braxen, que esperaba terror, sumisión o al menos un poco de encogimiento, se encontró mirando a un pequeño gato naranja, que parecía evaluarlo con el mismo interés que uno podría mostrar en un anuncio de televisión particularmente aburrido. «¿Qué?», dijo lentamente el señor de las bestias. «Esa criatura está mirando». Emma siguió su mirada hasta el señor Bigotes, quien había abierto su segundo ojo y observaba a Traxen con lo que solo podría describirse como una leve curiosidad profesional. «Oh, solo te está observando», explicó Emma amablemente. «Hace eso con la gente nueva. Mamá dice que los gatos son muy buenos juzgando el carácter. El señor Bigotes siempre sabe cuando alguien se esfuerza demasiado para dar miedo». El estadio quedó en silencio sepulcral. En algún lugar de las gradas superiores, un matemático cuántico comenzó a recalcular rápidamente las probabilidades. Lo que sucedió después sería descrito por los xenobiólogos como el momento en que la galaxia aprendió a temer a la verdadera especie dominante de la Tierra. Pero en tiempo real, comenzó con algo tan mundano que la mitad del público casi lo pasa por alto. El señor Bigotes se estiró. Ahora bien, si nunca has visto a un gato estirarse, podrías pensar que esto no es para tanto.
Los gatos se estiran todo el tiempo. Es lo que hacen entre la siesta, la comida y juzgar todo lo que les rodea con el tipo de desdén que suele reservarse para los críticos de arte. Pero este no era un estiramiento cualquiera. Era el estiramiento de una criatura que acababa de decidir prestar atención. La reacción del público fue inmediata y visceral. Los veteranos de las cartas de batalla de Próxima, seres que se habían enfrentado a horrores cósmicos con nombres que no se podían pronunciar sin causar pequeñas fisuras dimensionales, dieron un paso atrás colectivamente. La mente colmena de Kepler, una especie que compartía el miedo con miles de millones de individuos, experimentó lo que sus registros históricos describirían más tarde como el Gran No Unificado. Incluso la gravedad artificial de la arena pareció fluctuar ligeramente, como si el propio universo se lo estuviera replanteando. Por las 7 lunas ardientes, susurró el comandante Bexy, un guerrero cristalino cuya especie había conquistado sistemas estelares con pura precisión matemática. ¿Qué es eso? El embajador Clelet, que acababa de recuperar la conciencia, echó un vistazo al señor Whiske, que se estaba estirando, y enseguida se desmayó de nuevo, lo que, considerando lo que sucedió después, probablemente fue la decisión más inteligente. Oh, no, se oyó una voz desde la sección de la torre, apenas audible por encima de la creciente inquietud de la multitud. Era el doctor Morfeo Caín, el principal experto de la galaxia en biología evolutiva y el ser que originalmente había clasificado el ecosistema de la Tierra para la base de datos del Consejo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Fraxen, aún absorto en su dramática presentación, no se había percatado de la reacción del público. Verán, bramó, señalando al aparentemente inofensivo gato doméstico. Esto es lo que se hace pasar por depredador en el mundo humano. Una criatura tan patética que necesita de otra especie para alimentarse, cobijarla y protegerla. El señor Bigotes terminó de estirarse, se recostó sobre sus rodillas y bostezó. El bostezo fue apenas audible, solo una pequeña boca rosada que se abrió durante unos 2 segundos. Pero el efecto en las potencias galácticas reunidas fue como ver estornudar un agujero negro. Queridos dioses del vacío eterno, la voz del doctor Caín resonó por el sistema de comunicación de la arena, teñida con el horror científico que suele reservarse para descubrir que los cálculos fallan varios ceros. Ninguno de ustedes entiende lo que está viendo. Frain hizo una pausa a mitad del gesto. ¿De qué estás hablando, académico? La forma cristalina del doctor Caín prácticamente vibraba de pánico. Eso no es una mascota, idiotas. Es Phaelis catis, una de las especies depredadoras más grandes de la Tierra. No domesticaron a los humanos. Los humanos los domesticaron a ellos. ¿Tienen idea de lo que eso significa? El silencio que siguió fue el tipo de silencio que generalmente se asocia con civilizaciones que acaban de declarar la guerra a la entropía misma. Significa, continuó el doctor Caín, su voz ascendiendo a frecuencias que hicieron que varias especies se taparan los oídos, que los humanos tomaron una máquina de matar perfecta, una criatura tan exitosa evolutivamente que conquistó un planeta entero con pura excelencia depredadora, y la convencieron de que vivir con ellos era una buena idea. Emma levantó la vista de donde estaba ahora, acariciando suavemente el pelaje del señor Bigotes. Oh, no lo convencimos de nada. El señor Bigotes simplemente decidió que le caíamos bien. Mamá dice que los gatos eligen a sus humanos, no al revés. Exactamente. El doctor Caín chilló, haciendo que varios espectadores cercanos revisaran sus pólizas de seguro de vida. ¿No lo ven? Esta criatura, este depredador perfecto, evaluó a toda una especie y decidió que merecía su protección. ¿Qué te dice eso de los humanos? La confianza de Fraxen empezaba a mostrar sus primeras grietas. Me dice que son sirvientes útiles para sus superiores. El señor Bigotes giró la cabeza para mirar directamente al señor de las bestias. ¿Alguna vez te ha evaluado un gato? ¿De verdad te ha evaluado? Hay algo singularmente desconcertante en ser evaluado por una criatura que ha pasado millones de años perfeccionando el arte de matar cosas con eficiencia. No es maliciosa. No está enojada.
Simplemente calcula. Como una computadora que ejecuta algoritmos de probabilidad sobre tu existencia continua. Traxon se vio sometido a esa mirada. Y por primera vez en su considerable carrera de intimidación cósmica, sintió algo que casi había olvidado que existía. El gato doméstico promedio, continuó la voz del Dr. Caín con la implacable precisión de quien da una conferencia sobre horror cósmico. Tiene reflejos más rápidos que la mayoría de los sistemas de IA de grado militar. Sus instintos de caza son tan refinados que pueden detectar el movimiento de presas invisibles para la mayoría de los equipos de escaneo. Puede navegar en completa oscuridad, sobrevivir a caídas que matarían a la mayoría de las especies, y su fuerza de mordida por pulgada cuadrada supera la de criaturas 10 veces más grandes. El señor Bigotes comenzó a acicalarse la pata con la eficiencia despreocupada de quien limpia un arma de precisión. Y aquí está la parte realmente aterradora. La voz del Dr. Caín se había reducido a un susurro que de alguna manera se extendió por todo el anfiteatro. Cazan por deporte, no por comida, ni por territorio, ni por reproducción, sino por diversión. Los humanos los alimentan, los cobijan, les brindan atención médica, y a cambio, los gatos ocasionalmente les traen cosas muertas como regalos. ¿Entiendes lo que representa esa dinámica? A Fraxon se le secó la garganta. ¿Qué significa? Los humanos han formado una relación simbiótica con una especie que mata por entretenimiento. Se han aliado con criaturas que tratan la caza como otras especies tratan las actividades recreativas. Y de alguna manera, han convencido a estas perfectas máquinas de matar de que vale la pena proteger a los humanos. Emma rió entre dientes cuando el señor Bigotes terminó de acicalarse y se acomodó de nuevo en su regazo, ronroneando como un pequeño motor peludo de satisfacción. No da miedo. Es solo un buen gatito al que le gustan las caricias en la panza y perseguir punteros láser. El hecho de que dijera esto mientras los guerreros más temidos de la galaxia retrocedían hacia las salidas solo lo hacía más aterrador. Fraxen miró a Emma, luego al señor Bigotes, y luego de nuevo a Emma. Por primera vez en su vida, empezaba a preguntarse si tal vez, solo tal vez, había cometido un grave error de cálculo. Hay algo que debes entender sobre los seres que han pasado toda su vida siendo lo más peligroso de cualquier habitación. Cuando de repente se dan cuenta de que tal vez no lo sean, el periodo de adaptación psicológica puede ser, bueno, un desastre. Fraxen decidió redoblar sus esfuerzos. Basta de tonterías, rugió, aunque su voz tenía un matiz de la desesperación que surge cuando un gato doméstico cuestiona toda tu visión del mundo. Soy el señor Bestia Traxen. He conquistado mundos. He hecho temblar estrellas. Comenzó lo que solo podría describirse como la exhibición de amenaza más elaborada de la historia galáctica. La energía recorrió sus escamas como un rayo líquido. Sus púas óseas se extendieron al máximo. Activó las feromonas de intimidación de su especie, llenando la arena con señales químicas diseñadas para provocar un terror primitivo en cualquier criatura con un sistema nervioso funcional. El señor Bigotes parpadeó lentamente una vez. Para quienes no estén familiarizados con el comportamiento felino, esto equivale aproximadamente a un bostezo cortés durante una presentación de PowerPoint sobre las ganancias trimestrales. Ven esta demostración de poder, bramó Traxon, provocando que varios campos de fuerza cercanos parpadearan bajo la tensión. Así es como se ve el verdadero dominio depredador. Emma levantó la mano como si estuviera en la escuela. Disculpe, señor dragón aterrador. El señor Bigotes también lo hace, pero normalmente solo pide golosinas. Silencio. El rugido de Braxton destrozó 3 dispositivos de grabación e hizo que la IA de la arena presentara una reclamación al seguro. Estoy demostrando por qué su patética especie. Su voz se apagó porque el señor Bigotes había empezado a hacer algo que hizo que todos los instintos depredadores de Traxon gritaran de repente advertencias a todo volumen. El gato ronroneaba. No el ronroneo suave y contento de antes. Este era diferente. Este era el ronroneo profundo y retumbante que todo dueño de gato reconoce, pero en el que nunca piensa.
El ronroneo que suena sospechosamente parecido a maquinaria pesada en marcha. El ronroneo que te hace preguntarte en qué estará pensando tu adorable mascota cuando está sentada en tu regazo a las 3 de la mañana con la mirada perdida. Oh, susurró la voz del Dr. Kane a través del sistema de comunicación del estadio. ¡Ay, Dios mío, está feliz! La multitud se había quedado en silencio de nuevo, pero esta vez era el silencio de varios miles de seres que contenían la respiración colectivamente. ¿Por qué?, preguntó Traxen lentamente. ¿Es eso malo?, respondió el Dr. Caín con la precisión de quien explica por qué tocar el bonito botón rojo era una mala idea. Los depredadores son más peligrosos cuando están contentos, cuando están relajados, cuando no están estresados, asustados ni enojados, sino simplemente satisfechos con su situación. El señor Bigotes estiró una pata, extendió sus garras durante exactamente 2 segundos, luego las retrajo y se acomodó de nuevo en el regazo de Emma. El gesto fue tan casual, tan natural, que la multitud tardó un instante en comprender lo que acababan de presenciar. Esas garras se habían movido más rápido de lo que la mayoría de los seres podían rastrear. Se extendían y retraían con la precisión de armas de ingeniería. Y el señor Bigotes lo había hecho como la mayoría de las criaturas parpadean. Lo que pasa con los depredadores de la cima de la Tierra, continuó el Dr. Caín, con la voz ahora en tono de quien elogia la arrogancia galáctica, es que no necesitan demostrar nada. No necesitan rugir, exhibirse ni amenazar. Simplemente son. Traxen miraba al señor Bigotes con el horror incipiente de quien acaba de darse cuenta de que ha estado flexionándose frente a un arma nuclear. Pero está ahí sentado, dijo débilmente. Sí, dijo Emma alegremente, rascando detrás de las orejas del señor Bigotes. Le gusta sentarse. Mamá dice que los gatos pasan la mayor parte del tiempo ahorrando energía para cuando realmente la necesitan, como cuando hay un pájaro fuera de la ventana o cuando sale la aspiradora, o cuando alguien se porta mal con su humano. La última parte fue pronunciada con la misma alegre inocencia que el resto, pero de alguna manera golpeó la arena como un golpe físico. La impresionante exhibición de amenaza de Fraxen comenzó a parpadear y desvanecerse. Su energía disminuyó. Sus púas óseas se retrajeron ligeramente. Por primera vez en la historia registrada, el señor de las bestias experimentaba lo que solo podía describirse como ansiedad escénica. Yo soy el destructor de mundos, dijo. Pero su voz había perdido su autoridad cósmica y ahora sonaba más como alguien tratando de convencerse a sí mismo de algo de lo que ya no estaba seguro. El señor Whiskers lo miró con esos ojos ámbar, y Traxen tuvo la incómoda comprensión de que estaba siendo evaluado por una criatura que había decidido que valía la pena proteger a Emma. ¿Y si los gatos eran realmente tan buenos juzgando amenazas como sugería el Dr. Caín? ¿Sabes qué?, dijo Traxon, su voz ascendiendo hacia el pánico. Tal vez deberíamos llamar a esto un empate. Respeto mutuo entre especies ápice. No hay necesidad de que nadie salga lastimado. Emma ladeó la cabeza. Pero aún no hemos peleado. ¿No quieres ver lo que puede hacer el señor Whiskers? El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de varios miles de seres decidiendo simultáneamente que tenían asuntos urgentes en otra parte de la galaxia. Braxen miró al pequeño gato naranja en el regazo de la niña. El gato le devolvió la mirada con la expresión paciente de alguien que espera un autobús. Yo, el señor de las bestias comenzó. Me rindo, terminó en voz muy baja. La IA de la arena, tras una pausa que luego se describiría como un retraso en el procesamiento, anunció, ganador por incomparecencia, representante de la tierra y animal de compañía. El señor Bigotes volvió a bostezar y cerró los ojos. Otro martes más. ¿Sabes qué tiene de gracioso el cambio de paradigma? Suceden tan rápido que la mayoría de los seres no se dan cuenta de que su comprensión completa de la realidad acaba de ser reescrita hasta que ya viven en la nueva. La votación unánime del Consejo Galáctico para otorgar a la humanidad la membresía inmediata tardó exactamente 4 minutos y 37 segundos. Esta fue, según los historiadores parlamentarios, la decisión unánime más rápida en la historia del Consejo,
superando el récord anterior de 6 minutos y 12 segundos, cuando votaron para clasificar los agujeros negros como probablemente no buenos destinos vacacionales. Pero los verdaderos cambios comenzaron a ocurrir en las horas posteriores a que Emma y el señor Bigotes fueran transportados de vuelta a la Tierra, completamente ajenos al hecho de que acababan de alterar el panorama político de 3 galaxias. Lo primero que cambió fueron las apuestas. Una hora después de la rendición de Traxen, los establecimientos de juego de todo el universo conocido comenzaron a ofrecer apuestas sobre las capacidades militares de la humanidad. La primera opción favorita era que los humanos, de alguna manera, habían convertido en arma su relación simbiótica con los superdepredadores. Las especies más paranoicas ya especulaban sobre el programa de domesticación de la Tierra y si otras criaturas aparentemente inofensivas podrían ser en realidad activos estratégicos. El segundo cambio fueron los informes de inteligencia. Según nuestro estudio xenobiológico, informó el comandante Seik al Consejo Militar de Próxima, con la voz cautelosa de quien informa sobre la llegada de un asteroide. El ecosistema de la Tierra parece estar diseñado específicamente para producir los asesinos más eficientes de la galaxia. La pantalla holográfica tras él mostraba lo que parecía un documental sobre la naturaleza, pero las estadísticas que flotaban junto a cada criatura contaban una historia diferente. Osos polares que podrían sobrevivir en entornos que matarían a la mayoría de las especies de naves espaciales. Aves rapaces con una agudeza visual que superaba los sistemas de puntería de grado militar. Tiburones que habían permanecido evolutivamente inalterados durante millones de años porque alcanzaron la perfección tempranamente. ¿Y los humanos viven junto a todos ellos?, preguntó la general Siodar, mientras su cristal y su forma parpadeaban con lo que podría haber sido energía nerviosa. No junto, corrigió Stick con gravedad. Viven en la cima de la cadena alimentaria. Han hecho de compañeros de criaturas que cazan por deporte, compañeros de trabajo de bestias que pueden rastrear presas a través de continentes y queridos familiares de animales que podrían matarlos sin esfuerzo, pero decide no hacerlo. El silencio en la sala del consejo fue interrumpido únicamente por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital y el sonido distante de varios estrategas militares actualizando sus protocolos de evaluación de amenazas. Señor, llegó una voz desde la sección de inteligencia. También recibimos informes de que los humanos practican algo llamado deportes extremos durante su tiempo libre. Actividades que parezcan implicar ponerse deliberadamente en peligro de muerte con fines de entretenimiento. La forma del general dejó de parpadear por completo. ¿Ellos hacen qué? Se lanzan desde aviones sin sistemas de propulsión, navegan por laderas de montañas a velocidades letales y practican deportes de combate cuyo objetivo parece ser dejar inconsciente a su oponente. Por diversión, señor. Mientras tanto, en el recinto diplomático, el embajador Cleat atravesaba lo que caritativamente podría describirse como una crisis existencial. Su informe al colectivo de insectos fue rechazado 3 veces por su unidad central de procesamiento, que concluyó que los datos estaban corruptos o eran el resultado de un colapso psicológico completo. No lo entiendes. Cleat chirrió por su dispositivo de comunicación y su antena se contrajo con frustración. El niño humano no era acompañado de una mascota. La acompañaba un asesor táctico, un consultor en conducta depredadora aplicada. Los humanos han formado una relación simbiótica con criaturas que evalúan las amenazas de manera profesional. La respuesta del colectivo fue el equivalente electrónico de darle una palmadita en la cabeza a alguien y sugerirle que se tomara unas largas y agradables vacaciones. Pero quizás el cambio más significativo estaba ocurriendo en las habitaciones personales del Señor de las Bestias. Traxen estaba sentado en su sala de trofeos rodeado de armas y artefactos de 47 civilizaciones conquistadas, mirando una pantalla holográfica que muestra la entrada de la Tierra en la base de datos galáctica. La clasificación se había actualizado desde formas de vida primitivas basadas en carbono hasta especies de interés estratégico que finalmente se manejan con extrema precaución. Mi señor, su ayuda se aventuró con cuidado. El imponente consejo científico ha solicitado audiencia.
Quieren discutir programas de intercambio cultural. La risa de Fraxen fue hueca. Intercambio cultural. Quieren entender cómo lo hicieron los humanos. Cómo convencieron a máquinas de matar perfectas para que les agradaran. ¿No lo ves? Fraxen se volvió hacia su ayuda. Su expresión tenía la mirada atormentada de alguien que había mirado fijamente el abismo y descubrió que estaba ronroneando. Hemos estado pensando mal en todo esto. Todas las especies de la galaxia han alcanzado el dominio mediante la fuerza, mediante tecnología superior, mediante ventajas evolutivas. Pero los humanos logran el dominio a través de la amistad. Señaló su colección de trofeos. Todo esto, todo lo que he construido, se basa en el miedo, en demostrar que soy la cosa más peligrosa de la sala. Pero esas criaturas, esos gatos, no tienen miedo de nada porque saben algo que yo apenas estoy empezando a entender. ¿Qué es eso, señor? Saben que no necesitan demostrar nada. Tienen tanta confianza en sus habilidades que pueden permitirse el lujo de ser amables. Pueden optar por proteger en lugar de destruir. Pueden sentarse en el regazo de un niño y ronronear mientras el depredador más temido de la galaxia hace el ridículo tratando de intimidar. La edad cambió incómodamente. Señor, ¿está diciendo que los humanos son más peligrosos de lo que pensábamos? Fraxon permaneció en silencio durante un largo momento, mirando la imagen holográfica de Emma Rodríguez. Y M.R. Whiskes, que se había convertido en el metraje más analizado de la historia galáctica. No, dijo finalmente. Estoy diciendo que son más peligrosos de lo que podríamos haber imaginado. Precisamente porque no quieren ser peligrosos en absoluto. Han dominado el arte de convertir en aliados a los superdepredadores. Han convencido a criaturas que podrían destruirlos para que los protejan. Y lo hicieron todo con amabilidad, paciencia y algún que otro capricho. Se levantó de su trono, su enorme figura de alguna manera parecía más pequeña que antes. Cancelar todas las operaciones militares para el próximo mes. Necesito investigar algo llamado masajes en el vientre y entender por qué aparentemente es más efectivo que los cañones de plasma. De vuelta en la Tierra, Emma Rodríguez estaba teniendo una tarde perfectamente normal. Les había contado a sus padres sobre el genial viaje espacial y el divertido hombre dragón que era muy ruidoso, pero sobre todo estaba concentrada en la importante tarea de ayudar al señor Bigotes a captar el punto rojo de su puntero láser. Mientras observaba a su gato saltar y abalanzarse con la gracia fluida de millones de años de evolución depredadora, no tenía idea de que actualmente 3.000 civilizaciones estaban rediseñando sus protocolos de primer contacto basándose en su comportamiento. El señor Bigotes, por su parte, era perfectamente consciente de que acababa de establecer a los gatos como la especie más respetada de la galaxia. Pero como así era exactamente como debían ser las cosas, simplemente captó el punto rojo por última vez, maulló una vez para indicar que el tiempo de juego había terminado y se dispuso a tomar su siesta por la tarde. Después de todo, conquistar la galaxia era un trabajo agotador.